Vamos a seguir conversando de estos temas porque me parece importante que el artista sea una persona con el sentido común desarrollado, y para desarrollar sentido común necesitamos tocar temas de caracterización universal, no solamente los temas particulares. Lo absoluto incluye a lo particular, por lo tanto, abogar por la defensa de la diversidad sin considerar la naturaleza inclusiva de lo absoluto es un grave error. En una relación existen siempre tres razones: la tuya, la mía y la verdad. La verdadera razón, aquella que se ajusta a la naturaleza de la creación y que existe siempre contenida en ella. Esa razón que se determina justa por ser constante e inmanente es por todos perseguida, por ser en todo implementada y por ser por todos reconocida válida. Esas son verdades exactas. La razón de una existencia es siempre aquella que justifica su existir. La razón que justifica una casa es la necesidad del arquitecto, del propietario que la creó. El propietario que construyó la casa es el único que conoce cuál es la razón por la cual la construyó. Y esa razón se justifica en la necesidad que tuvo al hacerla. Quizá quiso habitarla, quizá quiso arrendarla o venderla, o tal vez solo quiso realizarla, pero la razón de una existencia se justifica siempre en la necesidad que la origina. La justa razón es si está incluida o contenida en todo, absolutamente en todo, desde un átomo a la conciencia humana. Esa verdadera razón, por ser justa y adecuada, acomoda y permite la existencia, acción y multiplicación de todas las cosas. En una relación, como os decía, existen estas tres razones siempre, la tuya, la mía y la justa razón. La verdad contenida en el objeto de estudio es solo una y solamente una, siempre una para todo, y siempre una también para todo el que la descubre. Por eso debemos afirmar que es absoluta, por ser constante e inmanente, y la verdad explicada, que es distinta de la contenida, la verdad explicada depende siempre del criterio del que la evalúa. Por eso ha de ser siempre sometida al discernimiento del que la escucha. En la verdad expresada se establecen aspectos diversos y variables que debemos comprender. La verdad la expresa un observador ajeno al creador originario de dicha realidad. Por lo mismo, su observación denotará la perspectiva del conocimiento que contenga ese apreciador, es decir, va a estar de acuerdo con el criterio de esa persona que lo está evaluando. Nunca serán las mismas deducciones sobre la misma realidad observada por dos observadores con distinto criterio. Esto es curioso. Esto es curioso porque el criterio es único y particular. Si, por ejemplo, ponemos una botella de vino sobre la mesa y preguntamos a dos personas que expliquen lo que observan, nos sorprenderemos con diversas respuestas. El convencimiento del artista observa los colores, el convencimiento del ingeniero observa las simetrías, el convencimiento del enólogo observa la incongruencia de la etiqueta y posiblemente ninguno expresa la realidad de la botella, a pesar de que todos y cada uno de ellos explicó una verdad fragmentada de la botella de vino. Por lo mismo, entre creación y resultado existe siempre un conector que los justifica a ambos. Al creador lo justifica lo creado, a lo creado lo justifica su autor, al observador lo justifica el observado, al observado lo justifica el observador. La razón completa de lo creado está siempre presente en lo creado y en su creador. Cuando se desconoce la razón que justifica un acto, se dice que fue por casualidad, por azar o simplemente espontáneo. Esos términos no contienen significación alguna. El azar, el milagro, la suerte, la casualidad o la improvisación no tienen ninguna razón de ser. Son como significar la nada. Carece de significado porque es nada, la ausencia de absolutamente todo. El azar, la casualidad o el milagro, cuando se analizan, se llega siempre a la conclusión de que se originan por algo o para algo. Y ese por, ese para, indican al complemento que los justifica. Por ejemplo, ¿existirían los milagros si no existiese la devoción? El milagro crea devotos y por eso se declara. ¿Existiría la suerte sin esperanza? Existe la suerte porque se espera que te toque la lotería o lo que sea y esa es tu esperanza. Sin esa esperanza la suerte no ocurriría. ¿Existiría el azar sin la creación? Porque se necesita una respuesta ante lo creado, se justifica el azar. Recordemos que la creación es dual en complementos y se completan unos a otros en la diversidad dual. El hecho de que el pájaro en vida se coma las hormigas y cuando muere sean las hormigas las que se comen al pájaro describe la interrelación complementaria entre la naturaleza de cada particularidad. Ese tipo de depreciación
Como os decía antes, no se considera asesinato merecedor de culpa o de acusación o de castigo, rechazo o de indemnización por tratarse de un operativo natural para permitir la existencia del depredador. El depredado alimenta al depredador. Se trata del ejercicio natural para sobrevivir. A ese ejercicio de supervivencia se le considera natural. La naturaleza obliga, sí, y obliga a descubrir y comprender la verdadera razón de las cosas. A eso se debe el interés. Nuestro interés espera ser satisfecho y nunca satisface con una verdad a medias. Esa razón lo pone en duda. Para superar la duda, para eso existe el interés, y el interés ha de reconocer la razón justa de las cosas, y todo aspecto diverso existe contenido en la totalidad de lo absoluto. Por lo tanto, cada particularidad de lo absoluto ha de contener al menos una porción absoluta en ello. Si el vaso está sobre la mesa, contiene una porción de la mesa. Si existimos en un espacio es porque ocupamos un espacio. Si nos encontramos en un momento es porque contenemos una porción del tiempo. Tiempo y espacio son ejemplos de lo absoluto, nunca se terminan, siempre están en todo. Esa condición de ser constante e inmanente es la que garantiza la verdad de una razón. La naturaleza no miente, no puede, se rige por funcionamientos automáticos absolutos. La naturaleza no teme, no existe ninguna razón para temer en la naturaleza. Dispone del instinto de protección para flexibilizar los procesos de depredación, pero no puede eliminar la dominación del más fuerte. La naturaleza conecta a todo en la unidad interespecie y toda especie se debe a la razón que justifica su existir. Por lo tanto, toda existencia se debe a una razón de ser. Pero ninguna de las especies, exceptuando a la especie humana, ha de educarse para crecer. Nosotros, todas las individualidades de cada especie cumplen su función sin saber o saben a priori cómo cumplir su función, pero nosotros no lo sabemos. La especie humana es distinta en eso. Es responsable y por lo tanto es libre. Debe cumplir su deber voluntariamente, pero le falta el chip que le indique lo que debe y no debe hacer. No tiene chip porque lo puede todo, y dentro de ese todo está la posibilidad de construirse, realizarse o de destruirse y destrozarse. Al poseer la capacidad de dominio sobre su automatismo, carece de la protección, seguridad y estabilidad automática derivadas del automatismo. El ser humano es como un automóvil, es la máquina traslada, pero sin la presión del acelerador no va a ningún lado. Necesita el director que la conduzca a algún lugar. La conciencia del hombre es consciente de su automatismo instintivo, pero si se abandona a sus apetitos se destruye. Por eso es necesario que descubra cuál es su verdadera razón de ser, no la que uno considera con su criterio particular, sino la razón de ser que lo declara naturalmente necesario. Por lo tanto, debemos de preguntarle a la naturaleza cuál es nuestra razón de ser. El individuo, hombre o mujer, ha de sentirse y saberse autónomo para descubrir por sí solo cuál es su razón de ser. El ser humano es único, autónomo e independiente. Su integridad reside en esa pauta de responsabilidad, autonomía, inteligente y unicidad en la toma de decisiones. Es el único ser libre sobre la tierra, libre de construir su estabilidad, seguridad y protección, o libre de arriesgarse al auxilio de su ignorancia, a la disfunción de sus facultades y suscitar el equilibrio de su desgracia. El ser humano es libre, sí, libre de optar por lo que es bueno para uno en particular o libre de optar por lo que es válido para todo. Aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada, pero aquello que es bueno para uno puede no ser bueno para el otro. La decisión ante la opción es tuya y la consecuencia de tu actuar también lo es. El ser humano es libre por naturaleza, pero en la actualidad es un esclavo del artificio. Adora un artificio, llamémosle exitismo, fama, ideal político, religioso, defensa de un postulado sociológico, filosófico, económico, etcétera, etcétera. La adicción a estos artificios sociales, asociarse a un club de fútbol, a un determinado rito, moda, tribu, a una asociación política, son derivados de la carencia de afecto e inseguridad del hombre contemporáneo. ¿Y a qué se deben? A la pérdida de identidad. Sí, nos hemos transformado en un DNI, en un RUT, en un profesional. Cuando nos preguntan quién eres, recurrimos a la ortografía e informamos que somos un nombre que hace años o años atrás se decía que era un nombre propio, porque era el propio de uno, Ramiro, Jimeno, Gonzalo, etc. No había otro igual. Hoy el nombre propio ya no lo es un nombre común, soy Ramírez, González, Jiménez, otro más entre los miles repartidos por un universo de nombres que coinciden con el nuestro. Perdimos nuestra identidad y con ella el verdadero sentido de libertad. Somos esclavos del Estado y su cultura,
del Ministerio de Educación, que nos obliga a educarnos en las materias que dictaminan, del Ministerio de la Defensa, que nos obliga a defender la nación, esclavos de los impuestos y somos controlados por el Registro Civil, por la Policía Internacional o por la ISAPRE. Todos ellos tienen datos para controlarte y controlarnos. Y si no te controlan por ahí, te ofrecen un celular y Movistar se encargará de ubicarte. Así es que, me creas o no, el hombre contemporáneo perdió su libertad. No es libre. La libertad la perdió hace mucho. El abuso, el bullying son instrumentos sociales del control mediante las costumbres de regulaciones particulares adversas a la naturaleza humana. El Estado, compuesto por juristas disfuncionales elegidos por la inmensa disfunción, diputados y senadores, dicta normas y reglamentaciones civiles para beneficiar al sector que los apoya, normas y leyes para ordenar el artificio social y para que pierdas tu autonomía de pensamiento y aprendas a pensar como te dictaminan sus costumbres. De este modo pierdes la autonomía de criterio. El adoctrinamiento se realiza de a poquito mediante la publicidad del diálogo y de la determinación a dialogar en diálogos, verborrea semántica que no conduce a la naturaleza de la razón por ningún lado. Pero no se nota y no descubres cómo te adoctrinan y esclavizan del criterio de esa mayoría disfuncional gobernante. Y no importa de qué tendencia sea, izquierda o derecha, centro, a lo mismo, el ser humano maduro no necesita ser ideológicamente gobernado, porque al ser gobernado en el criterio perderá su autonomía. Por último, te quitan esa porción de responsabilidad que corresponde a la naturaleza humana y te dicen que para vivir debes trabajar, pero no trabajas para vivir porque los sueldos son tan bajos que trabajas solo para sustentarte y aumentar el bienestar del poderoso, que claro, te paga, pero a cambio de tu esclavitud al servicio de un superior llamado Estado, que no te garantiza el derecho ni a la vida ni a la seguridad, porque ningún Estado certifica la seguridad completa de las personas, ni a la familia, porque con las doctrinas disfuncionales del matrimonio, del divorcio, del matrimonio al azar, sin compromiso ni garantías, por la libertad de elección de género, o por el aborto, por la libertad de pensamiento, los derechos de los niños, derechos de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién garantiza que tendrás una familia constituida funcional completa con esas premisas? Ni garantizan el desarrollo particular de tu propia identidad, porque sus normativas son contrarias a la integridad del individuo. Todo individuo naturalmente, normal, tiene que crecer en su responsabilidad respondiendo libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo. Eso es imposible en cualquier estado contemporáneo porque se te reduce el ejercicio de una profesión. Te obligan por ley a estudiar y por costumbre a trabajar para un grupo disfuncional. Trabajar para el bien común es solo una ilusión imaginaria en la esperanza del ser humano contemporáneo. El humano tiene que madurar en el conocimiento de las máximas razones constantes e inmanentes, siendo completamente sincero. En la actualidad mentir es un hábito, en ocasiones incluso considerado una virtud, para vender tu servicio o producto, porque sin servicio, sin producto no vives. El ser humano tiene que madurar en los vínculos filiopaternales, fraternoconyugales y paternofiliales basado en la confianza, el convencimiento y el respeto mutuo. La sociedad actual te lo impide. Los niños tienen que vivir su vida, los cónyuges tienen derecho a liberarse cuando se les acabe el atractivo, los padres no conocen cómo establecer vínculos, consecuentemente los hijos no lo aprenden. Por lo tanto, la sociedad contemporánea destina su esfuerzo coordinado en orientar al individuo al artificio repleto de trastornos de personalidad, conductas disfuncionales, luchas de poder en el desarrollo que desembocan en la pandemia del narcisismo. ¿Cómo crear al ser humano libre, autónomo y responsable, mentalmente sano en este ambiente patológico? Explíquenme. Les dejo aquí y continuamos con otros vídeos después. Muchas gracias.